A veces, en la vida damos por sentadas muchas cosas. Pensamos que siempre vamos a tener a las mismas personas a nuestro alrededor, la misma rutina, los mismos sonidos en el hogar, el mismo paisaje que vemos al abrir la ventana o al salir de casa. Pero la vida tiene una manera de recordarnos que nada de este mundo permanece igual. Hay días en los que me levanto y miro mis plantas. Algunas están llenas de vida, otras se ponen un poco tristes, se marchitan por un tiempo también. Y pienso, así somos nosotros también. Hay temporadas donde florecemos y otras donde sentimos que todo está cambiando, que algo dentro se mueve, aunque no sepamos exactamente por qué. Y es ahí cuando entiendo lo que dice en Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. A veces, esos tiempos son dulces, otras veces son silenciosos, inciertos, pero aún ahí, Dios sigue siendo el mismo. Pienso que muchas veces vivimos tan apurados, tan dentro de la rutina, que olvidamos mirar con gratitud lo que tenemos hoy. Nos despertamos, hacemos lo mismo de siempre, hablamos con las mismas personas, caminamos por los mismos lugares y sin darnos cuenta, creemos que eso, nuestra zona de confort, durará para siempre. Pero cuando algo cambia, cuando alguien ya no está, cuando un ciclo termina o cuando simplemente Dios nos mueve de lugar, entonces entendemos cuán bendecidos fuimos, incluso en las pequeñas cosas. Mateo 6:34 nos dice: no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Jesús nos enseñaba algo tan profundo. El mañana no está garantizado, pero hoy, este momento, es un regalo. Y mientras lo tengo, quiero vivirlo bien. Hola, Coquita. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya nos vamos para adentro. Hola. Hola, Coquita. Hola, Coquita. Mira nomás, mira cómo estoy. Llena de tierra. ¡Ay! He aprendido a disfrutar de cosas que antes pasaban desapercibidas. El canto de los pajaritos por la mañana, el sonido del viento moviendo las hojas, las pisadas de mi perrita, el olor del café recién hecho, o ver cómo la luz entra por la ventana y pinta las paredes de colores distintos cada día. Antes todo esto era normal, andaba prisa corriendo. Hoy lo veo como pequeños recordatorios del amor de Dios, detalles que me dicen: estoy aquí, no importa si todo cambia, yo sigo contigo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Esa verdad sostiene mi corazón, porque aunque las temporadas cambien, aunque haya momentos de despedidas o de comienzos, hay algo que nunca cambia: su fidelidad. Este día fue mi cumpleaños y más allá de los años que pasan, quiero tomar este día para agradecer por los lugares que han sido mi hogar, por las risas, por las lágrimas, por lo que Dios me permitió vivir aquí y por lo que aún no veo, pero confío que vendrá. Quiero agradecer a Dios por cada persona que Él ha puesto en mi vida, incluso por ustedes, las que escuchan, las que oran conmigo, las que me han acompañado sin saberlo
en diferentes etapas. Tal vez no siempre sepamos a dónde nos llevará el siguiente paso, pero cuando miramos hacia atrás y vemos la fidelidad de Dios, sabemos que podemos confiar también en lo que viene. Hoy quiero desayunar algo que desayunaba de niña. Voy a freír un poco de tortilla y le voy a poner huevo. Estuve utilizando aceite de aguacate que resiste a altas temperaturas, pero a mí de todos modos me gusta calentar primero el sartén, ponerle el aceite y enseguida ponerle lo que vaya a utilizar en ese momento o lo que vaya a hacer de comer, para que el aceite no se esté quemando ahí solito. No sé si les pasa, pero cuando cumplo años siento que me convierto en una niña chiquita y me pongo más sensible. Quiero que me estén consintiendo, que me estén apapachando y la verdad es que es como si volvieran a nacer. Este día yo amanecí muy sensible, mi esposo tuvo que trabajar, pero tanto mi esposo como mi familia me estuvieron dando muchos ánimos, mis amigas de Hogares que Inspiran, ustedes. La verdad es que he recibido muchas muestras de cariño, gracias a mis amigas de Hogares que Inspiran también, que desde temprano estuvieron ahí conmigo, animándome, felicitándome y platicando conmigo. Hoy quiero agradecer también por los regalos inesperados, ya que estuve recibiendo muchos regalitos por parte de algunas compañías y ahorita quiero mostrarte algunos. Tantas muestras de cariño que recibí este día que recordé que aún en medio de los cambios, de todas las situaciones que tenemos en nuestra vida, siempre hay pequeñas muestras de amor que nos dicen que Dios sigue pensando en ti. Hoy quiero recordar y que recuerden que toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto. Santiago 1:17. Le agradezco a Shein por patrocinar el video del día de hoy. Quiero mostrarte este vestido que ellos nos estuvieron enviando. Es de la tienda de Vintamour. Yo lo estuve pidiendo en XL y aunque me quedó un poquito grande, no me quise equivocar. Estos zapatos que están preciosos, la verdad es que nunca había pedido calzado en Shein y me gustaron muchísimo. Los estuve combinando con estos zapatitos y la verdad es que no sabía qué escoger para ponerme en este día. Esta blusa está preciosa, tiene unas mangas así bien bonitas, bien femeninas, un cuello precioso. Esta falda negra, la blusa es de la tienda Daisy y esta falda negra es de la tienda de Vintamour. Estas son en talla L. La verdad es que me encantó. El moño que traigo también es de Shein. Nos los estuvo enviando. Ahora sí que ellos me vistieron para este día tan especial. Los zapatos están muy cómodos y me gustaron muchísimo. Este fue el elegido para el día de hoy. Es una falda cuadros, la verdad muy preciosa. Esta blusa de algodón expande. Y la falda trae su cinturón, este cinturón café muy bonito. La tela es gruesa, me gustó muchísimo para esta temporada que ya se va a sentir el frío. Es una ropa preciosa. Yo te voy a estar dejando toda la información en la caja de descripción y le doy gracias nuevamente a Shein por haber patrocinado el video del día de hoy. Te voy a dejar mi código de descuento en pantalla y también en la cajita de descripción. Proverbios 9:10 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del Santísimo es inteligencia. Con los años he entendido que la verdadera sabiduría no viene solo con el tiempo, sino con aprender también a ver a Dios en todo.
y dejar que su paz gobierne lo que antes me robaba la calma. Ahorita venimos con mis hijas a un café que quiero mostrarles y que está muy bonito, y si tú eres de La Paz, te recomiendo que vengas. Ahorita estamos caminando por donde está la Catedral de La Paz, Baja California Sur. Están estas palomas que no se espantan, simplemente caminan porque uno va caminando. La verdad es que es muy bonito ver todo esto y salir de la rutina y despejar un poco tu mente. Y miren, qué precioso está todo por acá. No sé si te gusta que te grabe fuera de casa, o déjamelo saber en los comentarios si te gusta que grabe estos momentos que tengo en familia. La verdad que fue un día muy agradable. Hoy terminamos el día en un lugar muy bonito que yo quería venir desde hace ya un tiempo, un lugar muy especial, un espacio que se llama Rebu 1910, me parece. Es una casa de té en La Paz que me recordó algo hermoso, que también necesitamos detenernos, respirar y saborear la vida. Ya estaba decorado aquí en un estilo navideño. Yo no voy a poder decorar mi casita de Navidad, vamos a estar en la Ciudad de México pasando la Navidad. Y bueno, aquí estuve disfrutando de esta hermosa decoración y te grabé un poquito de cada detalle. Así que entre aromas, conversaciones y risas con mis hijas, pude ver a Dios en cada detalle. A veces no necesitamos grandes viajes, bolsas caras o celebraciones ostentosas, ¿verdad? Solo momentos sencillos que nos hagan recordar que estamos vivos y que somos amados y amados por un Dios también que siempre está presente en nuestras vidas. Miren nada más qué teteras tan preciosas, amigas. Hoy mi esposo no pudo acompañarnos porque está trabajando, pero sé que su esfuerzo también es parte de este regalo. Mientras comparto este té con mis hijas, bueno, un cafecito, pienso en todo lo que Dios ha hecho en este tiempo. Le doy gracias a Dios también por mi suegra que me estuvo mandando un detalle, por mi esposo que estuvo siempre al pendiente de mí. Y es que Dios es tan bueno que me ha rodeado de personas que me han bendecido muchísimo. Como mis amigas Gisela, Jackie, Ana, Sonia, Eli, de Hogares que Inspiran. Como una hermana que me invitó a desayunar. O mis pastores o hermanos que me sorprendieron con un pastel y una cena deliciosa. Y entiendo que nada de eso es casualidad, que todo viene de parte de Dios. Estuve muy a gusto, estuve muy contenta porque el lugar estaba precioso, mis hijas estaban felices. Aquí nos estuvimos poniendo unos sombreritos para tomarnos unas fotografías y nos divertimos muchísimo, la verdad. Las personas del lugar fueron muy amables, nos dieron permiso de grabar un poco, nos abrieron la puerta a este lugar, a este espacio de té que la verdad está precioso. Lo puedes reservar y te traen una tetera y te traen también para postres dulces, y postres salados. La verdad es que está muy bonito para venir a pasar una tarde con amigas, una reunión, o con mis amigas de Hogares que Inspiran. Si estuvieran aquí, les diría, vénganse, vámonos a este cafecito a tener nuestra reunión mensual. Y bueno, está todo precioso, todo hermoso, y les quise compartir cómo está decorado para que también se den alguna idea ustedes si es que van a decorar de Navidad. Los cuadros están preciosos. Bueno, ¿qué les puedo decir? El lugar es divino.
Es que venimos al City Club por mi pastelito, pero más que un pastel compramos un cheesecake. Y estaba viendo estas velas que al principio me parecieron algo extrañas, pero me di cuenta que son de batería, no son velas de cera, sino que son de baterías. Y bueno, está bonito, pero la verdad es que no me encanta tanto. A mí me gusta prender mi vela y estarla viendo cómo se mueve la flama. Y este pinito, miren, estaba pensando, dije, si no voy a decorar, este pinito estaría genial, estaría muy bonito ponerlo ahí como un detalle navideño. Pero pues no, amigas, miren qué precioso está, es un pino muy pequeño, es natural. Y yo estaba como que, ay, ¿qué hago? ¿Me lo llevo o no? Pero como me voy a ir, pues capaz que no voy a poder estarlo regando. Miren, ya por acá están llegando los pinos navideños. Yo estuve investigando un poco y dicen que es muy ecológico comprar los pinos naturales, pero en lugares como certificados y regresándolos una vez que ya termines de utilizarlos para que hagan composta. Hola amigas, ya llegamos a la casita, ahorita vamos a cenar. Mis hijas compraron sushi y también compramos un cheesecake, así es que se los voy a enseñar. Eso es lo que vamos a estar cenando y disfrutando ahorita este rico postre. Es el cheesecake que vamos a estar comiendo. Es el cheesecake, el que escogimos ahorita en el City. Y pues ahorita les voy a mostrar el sushi. Espérenme que lo abra. Miren amigas, este es el sushi. La verdad no sé cuál es de cada quien. ¿Cuál es el de cada quien, hija? Bueno, yo pedí uno que es como de pollo. Posiblemente es este que tiene pollo. Pero bueno, vamos a cenar. Ahorita ya andan todas aquí haciendo tareas. Miren, porque nos fuimos y bueno, dejamos todo pendiente. Pero bonita noche, amigas. Yo voy a cenar y me voy a poner a descansar. Y nos vemos primeramente Dios el día de mañana. Bonita noche. Gracias por acompañarme en este día tan especial para mí. A veces sentimos que los cambios solamente se notan por fuera, cuando hay una decoración, cuando hay una nueva rutina. Pero mientras movemos las cosas externas, Dios también está moviendo algo dentro de nosotras. Está ordenando, sanando, enseñando a disfrutar de lo simple. Y eso también es una forma de celebrar la vida. Eclesiastés 3:11 dice que Él hace todo hermoso en su tiempo. Hoy cierro este día con gratitud por un año más de vida, por los abrazos, los detalles, los cambios y por el Dios que siempre está detrás de cada uno de ellos. Si tú hoy estás viendo este video, quiero recordarte algo. Sal de la rutina, aunque sea un momento. Disfruta un té, una conversación, una risa con tus hijos, una plática con tu esposo. Sal a respirar aire puro. Hola amigas, venimos llegando del supermercado y hicimos rápidos frijolitos. Bueno, hace un ratito llegamos. Estoy calentando por acá espagueti y pues hice también unas rajitas con pollo. Unas rajitas. Entonces vamos a comer y pues ahorita las veo, chicas. Recuerda que en lo pequeño también habita el amor de Dios. Mientras Dios transforma mi entorno, también está transformando mi corazón. Yo te agradezco por estar aquí en otro video más. Muchísimas gracias de verdad, de todo corazón, por tu amistad, por tus palabras de cariño. Gracias, gracias. Nos vemos en un próximo video, primeramente Dios. Que Dios les bendiga.